Escucha esto con atención, porque no es casualidad que estés aquí ahora. Hay un código antiguo que quiero revelarte. Es una declaración que ha sostenido a hombres en escasez, a reyes perseguidos o personas que estaban a un paso de rendirse. Un código que no fue escrito para momentos buenos, sino para los días en que te va todo mal. David lo pronunció cuando estaba rodeado, cuando era atacado, cuando todo indicaba que debía huir o temer. Y aún así declaró: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Esto no es poesía religiosa. Esto es una programación mental. Es una forma de pensar, de sentir y de decidir cuando todo afuera se desmorona. Porque el verdadero problema no es lo que te está pasando. Es lo que está pasando dentro de ti mientras eso ocurre. El caos externo solo tiene poder cuando logra instalarse en tu mente. Y ahí es donde muchos pierden la batalla, no porque Dios los haya abandonado, sino porque permitieron que el miedo ocupara el lugar de la fe. Tal vez hoy te sientes cansado de ser fuerte, cansado de creer sin ver, cansado de escuchar confía, cuando por dentro estás luchando por no colapsar. Si ese eres tú, este mensaje no llega para exigirte más esfuerzo humano, sino para recordarte algo que olvidaste. No estás sosteniendo tu vida solo con tus fuerzas. Hay una fortaleza más alta que tu problema, una luz más poderosa que tu oscuridad y una salvación que no depende de tus circunstancias actuales. Este video no es para entretenerte, es para reordenarte por dentro, para devolverte una fe que no se pierde cuando ocurren mal las cosas afuera. Hoy vas a entender por qué el miedo no es tu enemigo principal, por qué el silencio de Dios no es abandono y cómo activar una confianza que permanece incluso cuando no hay respuestas visibles. Si estás pasando por un momento difícil, este mensaje no solo es para ti, es exactamente para este momento de tu vida. Hoy voy a entregarte algo que cambiará tu vida, y lo único que te pido a cambio es que te suscribas al canal. Si ya lo hiciste, comencemos. La mayoría de las personas creen que colapsan por lo que les sucede, pero esa no es la verdad completa. Dos personas pueden enfrentar la misma crisis, la misma pérdida, el mismo rechazo, la misma presión, y tener resultados completamente distintos. Una se levanta con más fuerza, la otra se derrumba por dentro. ¿Por qué? Porque el verdadero colapso no ocurre afuera, ocurre en la mente. El colapso comienza cuando la mente pierde su punto de anclaje, cuando la situación se vuelve más grande que la convicción, cuando el problema empieza a hablar más fuerte que la promesa. Napoleon Hill descubrió algo crucial al estudiar durante décadas a personas que atravesaron bancarrotas, enfermedades, traiciones y fracasos devastadores. No fueron las circunstancias las que los destruyeron, sino la pérdida de una imagen mental clara de victoria. Cuando esa imagen se rompe, la mente entra en modo supervivencia. Aparece el miedo, luego la duda, después la parálisis, no porque seas débil, sino porque tu mente fue diseñada para obedecer a la imagen dominante que sostiene. Si la imagen dominante es derrota, escasez o abandono, todo tu sistema interno empieza a alinearse con eso. Tu energía baja, tu fe se apaga, tu visión se estrecha. Y ahí es cuando dices frases como: ya no puedo más, esto me superó, no veo salida. David entendía esto perfectamente. Por eso no empezó el Salmo 27 describiendo su problema, sino estableciendo su ancla mental. Jehová es mi luz y mi salvación. Antes de mencionar enemigos, peligros o amenazas, primero declara quién gobierna su mente, porque quien gobierna tu mente, gobierna tu respuesta. La causa real del colapso no es la guerra que enfrentas, sino permitir que esa guerra defina tu identidad. El momento exacto en el que el problema deja de ser algo que enfrentas y se convierte en algo que eres. Soy un fracasado, soy un problema. Siempre me pasa lo mismo. En ese punto, el enemigo ya no está afuera, está adentro. Napoleon Hill lo llamaba derrota autoimpuesta. No porque alguien quiera perder, sino porque dejó de alimentar la fe y empezó a alimentar el miedo de forma inconsciente, día tras día, pensamiento tras pensamiento.
La mente no se apaga cuando tú no decides, simplemente queda a merced de lo que más se repite. Y aquí está la revelación clave. No colapsas cuando las cosas se ponen difíciles, colapsas cuando dejas de recordarte quién eres y en qué estás sostenido. Por eso, el Salmo 27 no es una oración de emergencia, es una declaración preventiva. Es una forma de pensar que se activa antes de que el miedo tome control. Si hoy te sientes al límite, no significa que estés fallando. Significa que tu mente necesita ser reordenada, reanclada, reprogramada. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer a continuación. Devolverte un centro interno que no depende de lo que pasa afuera, sino de la verdad que gobierna dentro de ti. El Salmo 27 no es solo una oración de consuelo, es un código mental, una estructura interna diseñada para reprogramar la mente en medio del caos. David no escribe este salmo desde la comodidad ni desde la calma, lo escribe rodeado de enemigos, presión y amenaza constante. Y aún así lo primero que declara no es lo que ve, sino lo que cree. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Observa esto con atención, porque aquí está el patrón. David decide conscientemente qué idea gobierna su mente antes de permitir que el miedo tome control. Luz significa claridad, visión, entendimiento. Salvación significa certeza de respaldo. En otras palabras, David está diciendo, mi mente no va a operar desde la oscuridad de la duda, sino desde la claridad de la confianza. Este salmo nos enseña que la mente necesita un ancla, un punto fijo al cual regresar cuando todo alrededor se mueve. Cuando David afirma, el Señor es la fortaleza de mi vida, está estableciendo una identidad mental. No soy débil, no soy víctima, no estoy desprotegido. Esa declaración no cambia las circunstancias externas de inmediato, pero sí cambia el gobierno interno. Y cuando el gobierno interno cambia, el comportamiento cambia. Las decisiones cambian y la forma de enfrentar la adversidad se transforma por completo. Más adelante, David dice algo aún más poderoso. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré. En medio del peligro, Él reduce el ruido mental a una sola prioridad. Aquí está el código. Una mente dividida se agota, una mente enfocada se fortalece. El Salmo 27 enseña que la paz no viene de eliminar los problemas, sino de ordenar la mente alrededor de una verdad superior. David no niega la amenaza, pero se niega a vivir gobernado por ella. Este salmo es una tecnología espiritual aplicada a la mente. Cada frase es una instrucción interna. No anticipes el mal, no imagines derrota, no construyas escenarios de fracaso. Repite la verdad hasta que la verdad se convierta en tu estado natural. Por eso David puede decir que aunque un ejército acampe contra él, su corazón no temerá. No porque sea inconsciente del peligro, sino porque ya decidió qué pensamiento va a ocupar el centro de su mente. Cuando entiendes el Salmo 27 como código mental, comprendes que la fe no es emoción, es disciplina interna. Es elegir una narrativa superior cuando todo te empuja a pensar lo contrario. Y ese es el primer paso para recuperar el control. No cambiar lo que pasa afuera, sino redefinir quién gobierna dentro de ti. Hay un momento específico en la vida de toda persona donde la fe deja de ser una idea bonita y se convierte en una decisión radical. Ese momento es cuando el ejército ya está alrededor, cuando el problema no es una posibilidad futura, sino una realidad presente, cuando no estás imaginando el conflicto, lo estás viviendo. Ahí es donde la fe verdadera se revela, no como emoción, sino como acción mental consciente. El Salmo 27 lo expresa con una claridad brutal. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Observa esto con atención. David no dice, no habrá ejército. Dice, aunque el ejército esté ahí. La fe aplicada no niega la realidad externa, pero se niega a someterse a ella. Reconoce la presión, pero no le entrega el gobierno del corazón. Napoleon Hill llamaba a esto fe organizada. No una fe impulsiva que aparece cuando todo va bien,
sino una fe entrenada para activarse precisamente cuando todo parece ir en contra, porque cuando el ejército te rodea, la mente entra automáticamente en modo amenaza. Y si no intervienes conscientemente, el miedo tomará el control del diálogo interno. La fe aplicada comienza con una decisión simple pero poderosa: no permitir que el problema sea lo primero que piensas al despertar, ni lo último que piensas al dormir. En ese espacio mental, el más fértil del día, es donde se define si el ejército te gobierna o si tú gobiernas tu mente. Hill enseñaba que el subconsciente acepta sin cuestionar aquello que se repite con emoción y autoridad. Por eso David no razona con el miedo, lo reemplaza. Cuando dices "yo estaré confiado", no estás describiendo un sentimiento actual. Estás emitiendo una orden interna. Estás entrenando a tu corazón para responder de acuerdo a la fe y no de acuerdo al entorno. Esto es crucial. La confianza no llega después de que el problema se resuelve. Llega cuando decides confiar antes de ver la solución. Aplicar la fe, entonces, no es esperar a sentir paz, sino actuar como si la paz ya te perteneciera. Es seguir avanzando cuando todo tu cuerpo te pide retroceder. Es mantener la visión cuando la presión intenta nublarla. Es levantarte cada día con una declaración clara aunque la realidad todavía no haya cambiado. David entendía que el corazón necesita dirección. Si no se la das tú, el miedo se la dará. Napoleon Hill lo confirmaba. El ser humano siempre se mueve bajo la influencia de una idea dominante, y cuando el ejército te rodea, esa idea dominante debe ser escogida conscientemente. Por eso este no es un llamado a negar el dolor, sino a gobernarlo. No a ignorar la batalla, sino a decidir desde qué posición la enfrentas. La fe aplicada es el arte de mantenerte firme cuando todo intenta moverte, de sostener una imagen interna de victoria mientras el mundo exterior grita derrota. Y cuando aprendes a hacer eso, el ejército puede rodearte, pero nunca podrá conquistarte. Hay una ley mental que gobierna tu vida en silencio y que determina si avanzas con poder o retrocedes con miedo. Es una ley simple, pero implacable. La mente no admite dos reinos al mismo tiempo. No puede estar gobernada por la fe y por el temor simultáneamente. No puede exaltar a Dios y magnificar el problema en el mismo instante. Siempre hay un trono, y alguien lo está ocupando. El Salmo 27 lo revela con precisión cuando David declara: "Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré". Observa la palabra clave: una cosa, no dos, no varias, una sola prioridad dominante. David entendía algo que Napoleon Hill confirmó siglos después. La mente humana funciona alrededor de un pensamiento central, una idea rectora que organiza todas las demás. Aquello en lo que más piensas, eso gobierna. Aquello que más contemplas, eso se convierte en tu realidad interna. Hill enseñaba que la mente no puede albergar dos pensamientos opuestos con la misma intensidad al mismo tiempo. O estás alimentando la imagen del problema, o estás fortaleciendo la visión de la solución. O estás contemplando el tamaño del enemigo, o estás contemplando la grandeza de Dios. El conflicto no ocurre fuera, ocurre dentro, y se decide en el enfoque. Por eso David no dice: "quiero que el problema desaparezca". Dice: "que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová". Contemplar no es mirar superficialmente, es fijar la atención, es habitar mentalmente. Es permitir que una imagen se vuelva dominante. Cuando contemplas la fidelidad de Dios, la mente se reordena. El miedo pierde autoridad porque ya no recibe atención constante. Aquí es donde muchas personas fallan sin darse cuenta. Dicen que tienen fe, pero pasan el día entero repasando el problema, hablando del problema, imaginando el peor escenario posible. Están orando con la boca, pero rumiando el miedo con la mente. Y la mente siempre obedece a lo que más se le repite. Napoleon Hill lo llamaba control del enfoque consciente. No se trata de negar la realidad, sino de elegir deliberadamente qué realidad gobierna tu mundo interno. Porque lo que gobierna dentro, tarde o temprano se manifiesta fuera. La mente es un terreno fértil.
Si no siembras fe, el temor crecerá solo. Por eso este bloque es una confrontación directa. No puedes vivir dividido internamente y esperar estabilidad externa. Debes decidir quién reina en tu mente. Dios no comparte trono con el miedo. La fe no negocia con la duda. Uno gobierna y el otro obedece. Cada vez que eliges detener un pensamiento de temor y reemplazarlo por una verdad, estás cambiando de reino. Cada vez que decides contemplar la promesa en lugar del problema, estás entrenando a tu mente para permanecer firme. Y con el tiempo, eso se convierte en identidad. La mente no admite dos reinos. O el miedo gobierna tu atención, o Dios gobierna tu conciencia. Hay momentos en la vida en los que la tormenta no avisa. Llega de golpe. Las noticias malas se encadenan, las fuerzas se agotan y la mente comienza a colapsar antes que el cuerpo. Es exactamente ahí donde el Salmo 27 revela uno de sus secretos más profundos. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, sobre una roca me pondrá en alto. Esa roca no es un lugar físico, no es una iglesia, no es una habitación, no es huir del problema. Es un estado mental de refugio absoluto. David entendía que cuando todo afuera es inestable, debe existir un lugar interno que no pueda ser tocado por el caos. Napoleon Hill lo llamaba el refugio de la mente, el punto donde el pensamiento se alinea con la inteligencia infinita y la ansiedad pierde poder. La mayoría de las personas no colapsan por el problema en sí, colapsan porque no tienen dónde refugiar su mente cuando la presión sube. Se quedan expuestas, emocionalmente vulnerables, permitiendo que cada pensamiento negativo golpee sin resistencia. Pero la fe verdadera no es solo creer que Dios te ayudará algún día, es saber exactamente a dónde ir mentalmente cuando el miedo aparece. La roca representa una decisión entrenada, no reaccionar de forma automática, no dejar que el entorno gobierne el estado interno. Hill descubrió que los grandes líderes, empresarios y triunfadores tenían una habilidad común. Podían retirarse mentalmente a un punto de calma, aun cuando todo a su alrededor era caos. No era frialdad, era dominio interior. David dice, me ocultará. Eso implica intención divina, pero también cooperación humana. Dios provee la roca, pero tú decides subirte a ella. Tú eliges si te quedas en el suelo del pánico o si elevas tu mente al plano de la fe. La roca es el lugar donde recuerdas quién eres, quién te sostiene y quién pelea por ti. Aquí entra una técnica práctica poderosa, alineada con los principios de Napoleon Hill. Cuando sientas que la presión te invade, no discutas con el miedo. Refúgiate. Detén todo por unos segundos. Coloca tu atención en una sola verdad. Estoy sostenido, no estoy solo. Respira profundo, lento, y deja que tu cuerpo siga a tu mente. El sistema nervioso obedece a la dirección del pensamiento. Hill enseñaba que cuando mente y emoción entran en coherencia, se crea una vibración interna que bloquea la entrada del pánico. Eso es estar sobre la roca. No es negar la tormenta, es elevarte por encima de ella. Desde ahí, las decisiones cambian, la claridad regresa y la fuerza se renueva. La roca también simboliza identidad. Cuando sabes quién eres en Dios, los ataques pierden poder. El rechazo no te define, la escasez no te quiebra, la incertidumbre no te paraliza, porque tu base no depende de las circunstancias. Tu base es espiritual, mental y firme. Este refugio no se construye en medio de la crisis, se entrena antes. Cada vez que eliges fe sobre reacción, estás fortaleciendo la roca. Cada vez que recuerdas una promesa en lugar de repetir una queja, estás subiendo más alto. Y llegará el día en que la tormenta llegue, pero tú ya no estarás abajo, estarás sobre la roca observando cómo pasa sin destruirte. Ahora hablemos de una fe que casi nadie practica, y por eso casi nadie accede a sus resultados. Es la gratitud anticipada. No agradecer cuando todo salió bien, sino agradecer cuando todavía no hay evidencia, cuando el problema sigue ahí, cuando el resultado aún no se ve. En ese punto la mente humana se resiste, porque fue entrenada para reaccionar a lo visible, no a lo prometido. Sin embargo, la Biblia revela una ley espiritual poderosa.
La gratitud no es una reacción, es una posición. Jesús no dio gracias después del milagro, dio gracias antes. Frente a los panes y los peces, levantó los ojos y agradeció, y entonces la multiplicación ocurrió. Ese orden no es simbólico, es operativo. Napoleon Hill llegó a la misma conclusión desde otro ángulo. Descubrió que la emoción dominante moldea la frecuencia mental y que la gratitud es una de las emociones más elevadas y organizadoras de la mente. Cuando una persona agradece antes de recibir, está enviando un mensaje claro al subconsciente. Esto ya es real. Y el subconsciente no distingue entre lo que ya pasó y lo que se acepta como verdad. Aquí es donde la gratitud se convierte en un arma invisible. No lucha contra el problema, desactiva el miedo que lo alimenta. La ansiedad vive de la expectativa negativa. La gratitud anticipada rompe ese ciclo porque introduce una expectativa positiva con autoridad espiritual. Cuando agradeces anticipadamente, tu mente deja de buscar amenazas y empieza a buscar caminos. El cuerpo se relaja, la percepción se expande y las ideas comienzan a fluir. Hill enseñaba que en ese estado es cuando aparecen las llamadas ideas definitivas, soluciones que no vienen del razonamiento forzado, sino de una mente alineada. David lo entendía. Por eso muchos de sus salmos comienzan con alabanza, incluso cuando está rodeado de enemigos. No estaba negando la realidad, estaba estableciendo quién gobernaba su mente. Agradecer antes es declarar: esto no termina conmigo derrotado, que hay algo aún más profundo. La gratitud anticipada es un acto de confianza radical. Es decirle a Dios: confío tanto en tu carácter que no necesito pruebas para honrarte. Esa actitud abre puertas que la súplica desesperada nunca abre, porque no es lo mismo pedir desde el miedo que agradecer desde la certeza. Practícalo de forma concreta, no como una frase vacía, sino como una decisión consciente. Cuando aparezca la preocupación, detente y di internamente: gracias porque esto ya está resuelto, aunque todavía no lo vea. No repitas el problema, repite la gratitud. Esa repetición es entrenamiento mental. Napoleon Hill lo diría así: lo que se repite con emoción se imprime en el subconsciente, y lo que se imprime en el subconsciente se manifiesta en la experiencia. La gratitud anticipada imprime victoria antes de tiempo. Este es el arma que no hace ruido, pero gana guerras. No se ve, no se presume, no se explica fácilmente, pero transforma la atmósfera interna y externa. Y cuando la atmósfera cambia, los resultados no tardan en seguirla. Ahora quiero que sepas que existe un equilibrio que pocos entienden y que casi nadie sostiene por mucho tiempo: humildad y confianza al mismo tiempo. La mayoría se va a los extremos. O se vuelve arrogante creyendo que todo depende de su fuerza, o se vuelve pasiva creyendo que no puede hacer nada. Pero el verdadero poder espiritual nace justo en el centro de esos dos polos. La humildad no es pensar menos de ti, es reconocer de dónde viene la fuente. Es entender que tu inteligencia, tu energía, tus oportunidades y hasta tu capacidad de creer no nacieron de ti. Y esa conciencia no te debilita, te alinea. Cuando una persona reconoce que no es la fuente, deja de cargar un peso que nunca le correspondió. Pero la humildad sin confianza se convierte en miedo disfrazado. Por eso la otra mitad del equilibrio es la confianza absoluta. No confianza en el ego, sino confianza en la promesa. Es caminar con la certeza de que, aunque no controles todo, todo está siendo sostenido. La verdadera fe no duda de Dios, duda del miedo. Napoleon Hill observó que los individuos más exitosos tenían una seguridad tranquila, no agresiva. No necesitaban probar nada. Sabían quiénes eran y sabían en qué principio estaban parados. Esa seguridad no venía del orgullo, sino de una mente rendida a una causa mayor. Cuando el ego se calla, la intuición se activa. La Biblia lo expresa de forma clara: Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. ¿Qué es la gracia? Es acceso, es fluidez, es respaldo invisible. No es algo místico sin efecto,
Es una fuerza práctica que abre puertas, ordena circunstancias y protege decisiones. La humildad es la llave, la confianza es el paso. Cuando caminas con este equilibrio, dejas de forzar resultados y empiezas a cooperar con procesos. Ya no te desesperas por controlar, pero tampoco te paralizas esperando. Actúas con diligencia y descansas con certeza. Ese estado mental es raro, pero cuando se establece, cambia por completo la forma en que enfrentas la vida. Humildad es decir, no soy la fuente. Confianza es decir, la fuente no falla. Cuando esas dos verdades conviven en tu mente, el ruido interno se apaga, el miedo pierde autoridad y la dirección se vuelve clara. Ese es el punto donde la fe deja de ser un concepto y se convierte en una forma de vivir. Hay una verdad que duele aceptar, pero que libera cuando la entiendes. Muchas de las puertas que no se abrieron no eran un castigo, eran una redirección. El rechazo no llega para destruirte, llega para colocarte en una posición más alta de la que tú habrías elegido por comodidad. El problema es que casi nadie lo ve así cuando está ocurriendo. Cuando eres rechazado, la mente entra en pánico y empieza a construir historias falsas. No soy suficiente, algo está mal conmigo, tal vez Dios me abandonó, pero el rechazo no habla de tu valor, habla del escenario. Habla de que ese lugar, esa persona o ese momento no podían sostener la versión de ti que estaba por manifestarse. Si hubieras entrado ahí, te habrías quedado pequeño. En la Biblia vemos este patrón una y otra vez. José fue rechazado por sus hermanos antes de gobernar. David fue ignorado antes de ser rey. Jesús fue rechazado antes de cumplir su propósito. El rechazo no los detuvo, los posicionó. Lo que parecía una caída era en realidad una plataforma más elevada desde donde la obra se volvería visible. Napoleon Hill también lo observó. Los grandes avances casi siempre están precedidos por una derrota temporal. No definitiva, temporal. El problema es que la mayoría interpreta esa derrota como un no final, cuando en realidad es un todavía no aquí. Y quien entiende eso no se amarga, se afina, no se rompe, se prepara. El rechazo limpia el camino. Te quita distracciones, relaciones equivocadas, rutas cómodas que no te llevaban a tu destino real. Duele, sí, porque rompe expectativas, pero también revela carácter. Lo que haces después del rechazo define si lo usas como una herida o como una plataforma. Cuando dejas de pelear contra el rechazo y empiezas a preguntarte qué está formando en ti, algo cambia. La mente deja de verse como víctima y empieza a verse como aprendiz. Y en ese momento, lo que antes te dolía se convierte en impulso. Porque no todo lo que se va te pierde. Muchas veces lo que se va te libera para subir al nivel que estabas pidiendo, aunque no sabías el precio. Hay un momento clave en la vida donde entiendes que no todo se trata de fuerza, ni de inteligencia, ni siquiera de experiencia, sino de dirección. Puedes avanzar muy rápido y aún así ir en la dirección equivocada. Por eso la guía divina no es un lujo espiritual, es una necesidad práctica. Dios no solo quiere darte paz, quiere darte decisiones correctas. La mayoría de los errores grandes no nacen de malas intenciones, nacen de decisiones tomadas sin consulta interior. La mente apresurada decide para aliviar la ansiedad del momento, pero el espíritu guiado decide para proteger el futuro. Cuando no haces silencio, cuando no preguntas, cuando no esperas confirmación, terminas eligiendo desde el miedo, no desde la verdad. La guía divina no siempre llega como una voz fuerte. A veces llega como una incomodidad que no se va, como una puerta que no termina de abrir, como una paz que desaparece cuando intentas forzar algo. Dios también guía cerrando caminos. Y aquí está la madurez. Entender que una puerta cerrada puede ser una respuesta más amorosa que una abierta. La Biblia dice, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No dice que Él caminará por ti, dice que enderezará el camino mientras tú avanzas. La guía aparece cuando te mueves con humildad, no cuando exiges señales sin compromiso. La claridad sigue a la obediencia, no al revés. Napoleon Hill,
Hablaba de la inteligencia infinita como esa fuente que ordena pensamientos, intuiciones y oportunidades cuando la mente está alineada. No es casualidad que las mejores decisiones de tu vida hayan venido acompañadas de una calma extraña, incluso cuando no todo tenía sentido lógico. Esa calma es dirección. Cuando aprendes a decidir desde la guía divina, tus elecciones cambian de raíz. Ya no eliges solo lo que te conviene hoy, eliges lo que construye mañana. Ya no te mueves por presión, te mueves por convicción. Y aunque el camino no siempre sea el más fácil, se vuelve el más correcto. Porque cuando Dios guía tus decisiones, incluso los errores se convierten en lecciones que te mantienen dentro del propósito. Y eso no tiene precio. También hay instantes en los que ya no es el miedo lo que pesa, es el cansancio. No estás dudando de Dios, estás agotado. Has resistido más de lo que muchos ven, has seguido avanzando cuando nadie aplaudía. Y aún así, llegas a ese punto peligroso donde el alma dice, ya no puedo más. Ese es el momento en el que más personas abandonan, no porque hayan perdido la fe, sino porque están exhaustas por dentro. La Biblia habla de ese instante exacto cuando dice, no desmayes porque a su tiempo segarás si no desmayas. Fíjate bien, no dice si desmayas en la lucha, dice si desmayas justo antes de la cosecha. El enemigo no te ataca con fuerza cuando empiezas, te ataca cuando estás por recibir. El agotamiento es la última prueba antes del avance. Cuando estás a punto de desmayar, tu mente empieza a negociar con la renuncia. Te susurra que ya hiciste suficiente, que nadie se dará cuenta si te detienes, que no vale la pena seguir empujando. Pero eso no es sabiduría, es desgaste hablando. En ese punto, no necesitas una nueva estrategia, necesitas un reavivamiento interno. No necesitas correr más rápido, necesitas apoyarte mejor. Dios nunca te pidió que cargaras solo. El desmayo llega cuando intentas sostener con fuerzas humanas lo que solo puede sostenerse con fuerzas espirituales. Isaías lo dice con claridad: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. No dice fuerzas recicladas, dice nuevas. Fuerzas que no vienen del cuerpo, vienen de la fuente. Esperar no es quedarse quieto. Es permanecer alineado cuando todo dentro de ti quiere rendirse. Es decir, sigo aquí aunque no vea, aunque no sienta, aunque esté cansado. Y algo poderoso ocurre cuando decides no abandonar en el momento más débil. El cielo responde con renovación. La carga no desaparece, pero el peso se distribuye distinto. Si hoy te sientes al límite, escucha esto con atención. No estás fallando, estás siendo estirado. No estás retrocediendo, estás siendo preparado para un nivel mayor de responsabilidad. A veces, el cuerpo quiere caer, pero el espíritu ya está listo para levantarse. No sueltes ahora, no te detengas aquí. Si estás a punto de desmayar, es porque estás más cerca de lo que imaginas. Esperar en Dios no es quedarse inmóvil, es moverse sin ansiedad. La espera activa no es pasividad disfrazada de espiritualidad, es obediencia sostenida cuando todavía no hay resultados visibles. Hay personas que dicen tener fe, pero usan la espera como excusa para no actuar. Y hay otras que actúan sin fe, corriendo desesperadas, agotándose por dentro. El punto de equilibrio está aquí: fe que confía y acción que honra. La fe verdadera nunca te paraliza, te ordena. Te da claridad para dar el siguiente paso, no todos los pasos. Dios rara vez te muestra el mapa completo, pero siempre te revela el paso inmediato. Y ahí es donde muchos fallan. Quieren certeza total antes de obedecer. Pero la espera activa funciona al revés. Primero obedeces, luego entiendes. Primero te mueves, luego se abre el camino. Mientras esperas, cuida lo que haces con tus manos y con tu mente. La espera activa limpia hábitos, ordena prioridades, fortalece carácter. Es el tiempo donde sigues sembrando aunque la tierra parezca seca, donde sigues hablando vida aunque el entorno no responda, donde sigues actuando con integridad aunque nadie esté mirando. Ese es el tipo de espera que acelera procesos, porque demuestra madurez espiritual.
La Biblia dice que Abraham creyó y actuó como si la promesa ya fuera real. No esperó sentado a que todo cambiara, caminó, tomó decisiones, se preparó para algo que aún no veía. Eso es fe en movimiento. No es apresurarse, es avanzar sin miedo. No es forzar, es colaborar con Dios. Si hoy estás esperando, pregúntate esto. ¿Qué acción pequeña pero correcta puedo hacer mientras confío? Tal vez es seguir preparándote, tal vez es corregir un hábito, tal vez es cerrar una puerta que ya no corresponde, o abrir una que has evitado por miedo. La espera activa no grita, no se desespera, no se compara. Trabaja en silencio, con la certeza de que cada paso alineado está siendo registrado. Dios honra a los que confían, pero también respalda a los que actúan. La fe sin acción se estanca, y la acción sin fe se agota. Cuando unes ambas, entras en un ritmo divino donde nada se desperdicia. Sigue esperando, sí, pero espera avanzando, porque mientras tú te mueves en obediencia, Dios se mueve en lo invisible. Ahora viene la parte más importante, porque la fe que no se sostiene con estructura se diluye y la transformación real necesita un marco claro. Por eso te propongo un plan de activación de 21 días, no como un ritual vacío, sino como un entrenamiento mental y espiritual que reordena tu interior y crea el espacio para que Dios actúe. 21 días, no para forzar resultados, sino para alinear tu mente, tus palabras y tus acciones con la verdad que hoy estás recibiendo. Durante estos 21 días vas a hacer 3 cosas simples pero profundas. Primero, cada mañana, antes de tocar el teléfono, dedica 5 minutos al silencio consciente, no para pedir, sino para rendirte. Respira profundo y repite internamente: confío, aunque no vea; camino, aunque no entienda. Ese momento establece la frecuencia del día. No subestimes el poder de empezar desde la calma y no desde la urgencia. Segundo, durante el día cuida tu lenguaje con disciplina. No permitas que tu boca contradiga lo que dices creer. Cada vez que aparezca un pensamiento de miedo, reemplázalo por una declaración de fe. No se trata de negar la realidad, sino de gobernarla desde dentro. Habla con respeto de tu proceso, de tu futuro y de ti mismo. La mente se reeduca por repetición y el espíritu se fortalece por coherencia. Tercero, cada noche haz una revisión honesta. Pregúntate: ¿actué hoy desde la fe o desde el miedo? ¿Qué decisión tomé que honró a Dios, aunque fuera pequeña? Agradece anticipadamente, no por lo que ya pasó, sino por lo que está en camino. La gratitud antes del resultado es una señal de confianza madura. Este plan no busca perfección, busca constancia. Habrá días fáciles y días incómodos, y ambos forman parte del proceso. Si fallas un día, no te castigues, retoma al siguiente. La activación no funciona por intensidad, funciona por continuidad. Al terminar estos 21 días, no serás otra persona de golpe, pero sí tendrás una mente más firme, una fe más estable y una dirección más clara. Marca este momento como un antes y un después. No lo postergues, no lo adaptes a la comodidad. Decide hoy que durante 21 días vas a vivir de manera alineada, no reactiva, porque cuando sostienes una práctica consciente, Dios encuentra un terreno preparado. Y cuando el terreno está listo, la semilla no tarda en responder. A partir de hoy caminas con una fe práctica, una fe que ora pero también actúa, que confía pero también se mueve, que espera pero no se paraliza. Lo que viene no llega por ansiedad, llega por alineación. Y cuando la mente se ordena, la vida responde. Confía en esto. Aunque no lo veas aún, Dios ya está obrando en áreas que ni siquiera has mencionado en oración. El proceso ya comenzó. Ahora quiero que selles este momento. Escríbeme en los comentarios la palabra confío como un acto consciente, no para mí, sino para ti. Que quede registrado que hoy decidiste vivir desde la fe y no desde el temor. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete y dale like para que sigas recibiendo contenido que fortalece la mente y el espíritu. Aquí no buscamos motivación momentánea, buscamos transformación real.
Quédate con esta verdad. No estás solo, no estás tarde, no estás perdido. Estás en proceso y el proceso está bajo cuidado divino. Camina con paz, actúa con firmeza y descansa en la certeza de que aquel que comenzó la obra en ti la llevará a término. Nos vemos en el próximo mensaje.